Claro, Finalmente, claro, los sentimientos son universales. exacto. Y la misma literatura me parece que te ha ayudado a ti misma a entender mejor a tu propia familia, ¿no es así, Silvia? Porque parece que tiene en más de uno de los textos tuyos, incluso los de literatura infantil, aparecen situaciones personales o la familia, ¿no? Entonces, ¿sientes que es algo que tú has hecho en principio para ayudarte a ti misma a entenderte a ti, a tu familia, a superar algunos problemas? Incluso, por ejemplo, es que tengo presente el librito, el cuento de Yo Quiero seré ser la... la que seré. Quiero ser la que Exactamente, seré. Ujú. Bueno, exactamente. ese es un librito que también, fíjate, también es autobiográfico, pero claro que es literatura. Y sí, yo nunca llegaba a la escuela, siempre hacía berrinche. La cocinera de mi casa, que era la que me llevaba a la escuela cuando me dejaba el camión, me llevaba en un camión Juárez Loreto, y ya que llegábamos a la escuela, yo hacía un berrinche espantoso en la puerta de la escuela para no entrar. Claro, me trataban pésimo en la escuela. Yo no quería ir a la escuela, por más que le decía a mi mamá que no quería ir, pues no, yo tenía que ir a la escuela, obviamente. Y, para mí era como mi segunda mamá, la señora, la cocinera, ¿no? Como mi nana, era un encanto, me quería muchísimo, me llevaba al mercado. Y luego ella me preguntaba para entretenerme, si pago con 10 pesos y el kilo cuesta 5 pesos, ¿cuánto me van a dar? Y yo para las matemáticas era buena, ¿no? Entonces, pues, siempre que le contestaba lo que me preguntaba, y ella un día me dijo, vas a ser muy buena en lo que serás. Y se me quedó grabado porque yo ya quería ser la que iba a ser, ¿no? Yo ya quería dejar la niñez, pero de inmediato, porque cuando me hacían leer en mi casa o me hacían un dictado, cada vez que me equivocaba me hacían escribir la palabra 5 veces para que me la aprendiera, pero cada vez que le escribía mal. Mm. Entonces era otros 5. Y yo, entonces, para mí era realmente frustrante, era una cosa horrible. Y ese libro, bueno, también, por ejemplo, la mamá de mi padre tenía o demencia senil o Alzheimer. Realmente no sé cuál sea la diferencia exacta entre las dos cosas, pero ella vivía en otro mundo y jugábamos a las muñecas. Ella era otra niña y quería ir a la playa a juntar conchitas y todo eso, pero nos entendíamos muy bien. Por eso escribí el cuento de Quiero ser la que seré, porque digo Quiero ser la que seré, se llama Mi abuelita tiene ruedas, Mm. porque nos entendíamos muy bien, me divertía mucho yo con mi abuelita, las dos nos trataban como niñas, nos llevaban a la playa a juntar conchitas y nos llevaban en la noche a ver las luces de la ciudad que le encantaban a mi abuelita, y le gustaba mucho andar en coche. Y luego íbamos, había un puente que te llevaba de Ciudad del Carmen, en Campeche, es una isla. Entonces, para cruzar a la isla había un puente en donde pasaban los camiones, ¿no? Y luego del otro lado se bajaban las personas que iban ahí y las recogían. Y mi abuelita le gustaba mucho ir al puente a recibir a las personas que ni conocía. Pero a todas yo también con mi abuelita les decía, oh, bienvenidas, hola, ¿cómo están? No sé qué, ¿no? Me divertía mucho con mi abuelita, que era un encanto, la verdad, ¿no? Y sí, nunca entendía que yo era yo. Siempre me confundía con mi hermana mayor, por más que le decían, no soy fulanita, soy Silvia, no me hace caso y al ratito me llamaba igual que mi hermana, ¿no? Sí, son cosas que, mira, los escritores escriben sobre lo que han vivido, lo que tienen cerca, lo que les duele. Lo que hacemos es, tú tienes una idea que es un caos y vas poniendo orden y, eh, y vas reflejando de alguna manera eso que tienes allá adentro, ¿no? Entonces yo, pues, como todos ustedes, tuve también mis experiencias en la vida y de alguna manera las he utilizado para hacer literatura, ¿no? Ujú. Ujú. Y Silvia, la literatura infantil, ¿cómo surge eso de escribir literatura infantil? Porque nos comentas que obviamente te iniciaste ya profesionalmente, digamos, con La mañana debe seguir gris. ¿En qué momento decides voy a escribir literatura infantil? ¿Cómo sucede eso? Que además es muy difícil.
Es muy difícil, la verdad es que sí, es más difícil que escribir para adultos. Efectivamente, sí. Afortunadamente me ha ido muy bien, pero mira, fue una cosa también muy curiosa. Una vez me llamó Patricia Van Rink, que es una señora que tiene una editorial que se llama Sidley. Ya la editorial debe haber cumplido unos 35 o 40 años, no sé. Y me invitó a desayunar, entonces yo pensé que me iba a pedir un cuento. Eran muy poquitas las editoriales mexicanas en ese tiempo que hacían libros infantiles. En realidad eran como 3 editoriales. Los libros infantiles llegaban a México por Argentina y por España. Y entonces, pues yo me imaginé que quería pedirme un texto y ya iba dispuesta a decirle que, pues que no. No, me dijo, oye, fíjate que me voy un año sabático y te quiero encargar mi editorial. Le dije, Wow. estás loca, no me conoces, no te conozco. ¿Qué tal si la trueno? ¿Qué tal si te robo? O sea, ¿cómo me encargas una cosa que no me conoces? Y me dijo, no, es que fíjate que tengo muy buenas referencias tuyas y que no quiero cerrar la editorial. Me dijo, además tengo mi dinero en la bolsa, no lo puedes sacar y todo. Lo que no me dijo es que tenía muchas deudas y que de repente llegaban a preguntarme aquí dónde estaba el pago y yo no sabía ni que existía la Ay, deuda, por ejemplo, de una imprenta y cosas así. Y entonces, fíjate que hay en Venezuela antes, pues ahora la situación está tremenda, había un grupo de editoriales que hacían literatura infantil y que entre todas publicaban, era una publicación latinoamericana, publicaban libros para niños, eran como antologías, haz de cuenta. Y le pidieron a Sidley que entrara a eso. Y mis amigos escritores y yo no queríamos hacer literatura infantil porque lo veíamos como un género ahí por sí, abajo, sí, medio, ¿no? exacto. Entonces, no como voy a escribir literatura infantil, pero nadie quería, y un día yo no quería perder este, la oportunidad de publicar en ese libro, que México estuviera ahí, ¿no? Entonces, ahí hice mi primer ensayo, digamos. Y después una ilustradora que yo tampoco conocía llegó a pedirme un, un cuento porque iba a haber un premio para un cuento ilustrado. Y le dije, no, sabes que yo no escribo para niños. Entonces, me dijo, pero no tienes nada. Le dije, no, pero yo le había adaptado a mis hijas varias leyendas prehispánicas. Ah, Yo había estudiado antropología, ¿no? sí, sí. Y llevaba a mis hijas a los museos y para que reconocieran a los dioses, yo les explicaba, por ejemplo, Tlaloc. Tlaloc tiene unos como anteojos, tiene en una concha marina en el pecho, pues les iba explicando, digamos, Sí. los atributos de los dioses. Y le dije, fíjate que tengo unas leyendas que pues, les adapté a mis hijas, deja ver si sirve algo. Entonces le arreglé una de esas leyendas Ujú. y, y nos fue muy bien, nos sacamos el premio Antonio Robles, pero eran adaptaciones, no eran cosas de creación Sí, realmente. sí, sí, sí. Y un día mi esposo salió, él siempre salía a correr muy temprano con nuestro perro, Ujú. y un día, como ya no tenía alimento el perro, un día después de correr fue al súper y dejó al perro y a una cachorrita que tenía ya había tenido cachorros, pero nos habíamos quedado con una, los dejó en el coche. Y de repente vio a la perra mamá adentro del súper y se imaginó que le habían robado a la chiquita, que fue lo que pasó. Entonces llegó a Oh, mi casa deshecho y mis hijas estaban deshechas. Y entonces yo para compensar a las niñas les escribí el, el misterioso caso de la perra extraviada, que fue el ah, primer libro de creación realmente ahora sí. que Ajá. hice para niños, ¿no? Ujú. Inventé un detective que se parecía mucho a Sherlock Holmes, pero no era Sherlock Holmes, obviamente, ¿no? Claro, claro. Pero uno de los niños le dice, pero tú no traes lupa. Y entonces él saca su llavero y les enseña una lupita así de este tamaño. Son juegos traviesos, digo, son textos Sí, traviesos realmente lo que hago para niños, ¿no? sí. Y así con esas dos cosas me inicié. ¿Cómo cuántos libros de literatura infantil tienes, Silvia?
Dijo, tengo muchos, fíjate, tengo muchos. Acabo de participar en la Feria del Libro de Minería. Presenté el libro de una alumna mía, fíjate que me dio un gustazo. Sí. Y la que me presentó dijo que yo tenía 50 libros. Y yo dije, no hay perdón, porque hasta me aplaudieron y me sentí fatal, porque dije, ay, no tengo 50 libros, es una equivocación. Y les dije, además tengo muchos libros que no son de creación, porque he hecho investigación, he hecho ensayo, ¿no? Sí, Y, sí. y fíjate que como mi esposo estuvo enfermo varios años, yo descuidé muchas cosas de mi escritura. Por ejemplo, tengo una página que no está al día. Ujú. Entonces dije, bueno, voy a ver cuántos libros tengo, ¿no? Regresé de la feria toda preocupada porque dije, además, fíjense, tengo 50 libros según esto y además era como para que fuera conocida en todo el mundo, es una vergüenza, ¿no? Ujú. Y empecé a ver hasta dónde se había quedado ese, ¿no? Y Ujú. me di cuenta que tenía cantidad de libros infantiles, o sea, de libros infantiles debo de tener como unos 30, una Guau, cosa así. qué bien, qué bien. Sí, tengo, tengo realmente varios, que algunos se han traducido por ahí y todo eso, ¿no? Pero sí, es muy bonito, sabes que es un reto y es una travesura, Sí, 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 ¿no? sí. Silvia, has comentado de una alumna tuya que presentabas un libro de ella. Sé que también has dirigido talleres literarios. ¿Tienes uno actualmente? Recuerdo muy bien de Luis Humberto Crosswhite, que me hablaba muy bien de ti. Fue el que me dio a conocer, de hecho, yo no sabía, pero que él había participado en un taller literario tuyo y te estaba muy agradecido. Eh, ¿Sigues con esto? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo los diriges? Mira, yo tuve, cuando tuve a Luis Humberto, eh, aquí en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que así se llamaba antes, ahora es una secretaría, tenían una cosa muy buena que tenían becarios de todo tipo que los reunían, por ejemplo, dije de todo tipo, pero de danza, de teatro, de artes plásticas, de artes visuales, etcétera, y entre ellos escritores. Y entonces los reunían en un estado de la República, en un hotel, en un etcétera, y trabajaban con los tutores. Los tutores iban revisando que trabajaran, o sea, no les iban a dar el dinero para que lo tiraran, sino había cierta supervisión. Y todos se reían de mi grupo, se burlaban mucho de ellos porque era muy exigente. Y además cuando había un intervalo, ¿no? Un break ahí de que ya nos vamos a comer, y si no habíamos terminado, yo les decía, aquí vinieron a trabajar, yo lo siento muchísimo. Ya después, ya después comen o ya después descansan, ¿no? Y, pero fíjate que sí muy orgullosa porque salieron de ese taller muy buenos escritores, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes quién estuvo ahí? Este, En busca de Cleansor, ¿cómo se llama? Ah, Ay, espérate. Sí, ay. sí, 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 Bueno, sí. bueno, Rosa Beltrán fue mi alumna también, que es una muy Ajá. buena escritora. Ay, ¿cómo se llama Ignacio Padilla también fue mi alumno. eh, Volpi. Volpi, sí, Volpi, sí, sí, Volpi, sí. Volpi, Jorge Volpi, Jorge Volpi. ¿no? Yo me acuerdo que a Jorge le decía, oye, no, ese tono ya se escribió y ya ahora es mi maestro. Así pasa, ¿no? Entonces, pues es muy bonito. Los talleres, pues los hago ver eh, primero las herramientas de toda la literatura, pues es la escritura, digamos, en sí, la gramática, ¿no? La sintaxis. Yo aprendí todo eso cuando entré a la universidad, porque en la primaria pasé de noche. Y lo que me sirvió mucho es que como fui a un colegio francés aquí, y cuando me fui a Francia con la hermana de mi madre, porque también me fui a Francia con esta hermana de mi madre que era diplomática, aprendí una cosa que le llaman los franceses análisis lógico, que es lo que fue la gramática después para nosotros, después de que hubo una renovación y que ya no era sujeto, verbo y complemento, sino era su núcleo del complemento, núcleo del no sé, ¿no? Los modificadores aquí, pues todo eso lo había yo aprendido, pero en francés, y también me sirvió también muchísimo.
Y entonces, pues eso hago en los talleres. Primero, darles las herramientas de que los modificadores no pueden ir separados de lo que modifican, porque mucha gente pone el adverbio al final, o sea, no cerca del verbo. Califica el verbo y cosas así. Y después, pues, sobre la marcha vamos trabajando y voy opinando al respecto, digamos, ¿no? Pero sí hago un trabajo serio, porque me gusta, porque también para mí también la escritura es ir resolviendo problemas, porque eso es lo que estás haciendo todo el tiempo, resolviendo problemas y resolviendo problemas y resolviendo problemas, qué palabra, qué verbo, lo vuelves a leer y quitas de acá la palabra y la pones acá, o en lugar de un verbo escoges otro. Siempre, siempre, siempre vas resolviendo problemas. Y pues eso es interesante para mí. Y en tu Lo propia disfruto. escritura, ¿cómo es que te preparas? ¿Tienes un periodo de investigación y ya después te metes a trabajar o mientras vas trabajando tus proyectos, tus novelas o cuentos, vas compaginando la investigación también? ¿Cómo es que Fíjate que en la haces esta labor? mayoría sí hago investigación porque toco mucho la historia, ¿no? La familia vino del norte, es una historia familiar, efectivamente, pero habla en tiempos de la revolución y me tengo que documentar, ¿no? Cuando escribí esa novela, bueno, ¿qué cosa fue la revolución? En donde participaron los hermanos de mi madre. 3 fueron generales revolucionarios y los 3 vivieron después de la revolución. Entonces yo tenía que entender qué había sido la revolución para poder contar una historia familiar. Y así Ascensión Tun, que pasa en el sureste de México, la guerra de castas, es una historia familiar, pero hay investigación. Acabo de terminar una novela que está por salir, se llama El tío Rafael, la huida del peregrino. Para ponértelo del ejemplo, el tío Rafael fue un español republicano que llegó a México y que, como todos los republicanos que llegaron a México con la guerra civil, era un hombre que aportó a México sus conocimientos, ¿no? Él era doctor en filosofía y había estudiado derecho, hablaba varios idiomas y aquí trabajó traduciendo libros en el periodismo, dando clases en la universidad, etcétera, etcétera. Y un día, un historiador muy conocido aquí en México, Javier García Diego, me preguntó algo sobre mi padre y yo le dije, no, en el periódico El Nacional, donde estuvieron fulano, sutano y perengano, que eran republicanos, fulano, mexicano, mexicano, y dije el nombre del tío, y me dijo, ¿tú conociste a Rafael Sánchez de Ocaña? Y le dije, sí, fíjate que se casó con una hermana de mi padre. Y me dijo, ay, escríbeme un artículo para una revista, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Es que no sé nada de él. Porque no, yo me fui a Europa cuando yo tenía 14 años y mi tío murió mientras yo estaba en Europa. Y a los 14 años no sabes quién es quién, la verdad. Ni tus padres, ni tus hermanos, ni pues nada. Y entonces me dio curiosidad y me puse a investigar. Y para escribir esta novela me tardé 5 años investigando, ¿no? Porque recogí todos sus artículos de los periódicos, me metí en la historia de España para ver qué era lo que había pasado. Él no vino en el 39 como vinieron todos los refugiados, llegó antes a México porque también se había hecho diplomático y vino directamente de Argentina, pero conocí a todos del Ateneo de Madrid, que fue una época de oro para los intelectuales en España. Truncaron mucho su carrera, pero estaba Ortega y Gasset entre ellos, por ejemplo, ¿no? Muchos truncaron sus carreras por la guerra, porque salieron de España y se vinieron unos a México, otros a Estados Unidos, otros a Francia, otros a Sudamérica, ¿no? Pero finalmente fue un tesoro, los que llegaron a México fueron para el país una maravilla. Y entonces pues, en la investigación me tardé así también 5 años buscando quién era el tío, ¿no? Hasta que entendí. En el 21, a finales del 21, saqué un librito que se llama La República Española en un pañuelo. Y es la historia de mi niñez. Fíjate, mi padre
murió siendo secretario de Gobernación en 1948. Entraron muchos con Cárdenas a México, muchos refugiados, pero mi padre estuvo en la Secretaría de Gobernación desde oficial mayor, subsecretario y luego secretario. Entonces, por el tío Rafael había conocido a todos los refugiados y les ayudó muchísimo. Mi padre fue muy importante para la República Española en su época, ¿no? Les ayudó, bueno, no te puedes imaginar. Entonces yo cuento en ese librito mi niñez de todos los que conocí en mi casa. Muerto mi padre, seguían yendo a ver a mi mamá, ¿no? Seguían de alguna manera homenajeando a mi padre por lo que había hecho por sus familias, por sus amistades. Porque yo, como tenía el archivo de mi padre, leía las cartas, ¿no? Y querían traer hasta los amigos, no solamente a la madre, al padre, al tío, al primo, al sobrino, al hermano, lo que tú quieras, sino al amigo del amigo del amigo. Y entraron muchos españoles a México de esa familia de republicanos intelectuales que llegaron. Claro. Y es un librito muy, muy, ¿qué te diré? Muy entrañable para mí porque todos me querían, o sea, los traté sin saber quiénes eran, pero me acordaba cantidad de detalles, ¿no? De León Felipe, por ejemplo, de Moreno Villa, bueno, de muchos, por ejemplo, mis doctores todos eran españoles, ¿no? Mi mamá me llevaba y como mi mamá quedó viuda y sin dinero, no le cobraban, ¿no? Me operó un doctor, a uno de mis hermanos, un oculista Castroviejo, que era un español que estaba en Nueva York, y a mí me operó también otro español de las amígdalas, de las anginas, que yo le decía a mi mamá, no me opera porque era chuequito y temblaba un poco, ¿no? Y entonces cuando me llevaron, yo le dije a mi mamá, me va a sacar un ojo ese doctor. Y me decía, no, es buenísimo, es campeón al tiro al pichón, porque estaba muy de moda entonces el tiro al pichón. Yo decía, no. Pues me operó, me puso música, me decía, ¿qué música quieres? No, eran un encanto, ¿no? Entonces yo cuento todo eso en ese librito. Y pues sí, la familia fue importante para mí. Quizá porque no viví muchas cosas, ¿no? Quizá porque otras que viví las quise rescatar, no sé. La verdad, nunca me lo he planteado.